La Organización Mundial de Aduanas, OMA, es un organismo intergubernamental independiente, cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio internacional lícito y lucha eficaz contra las actividades ilegales. La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y actualmente cuenta con 165 miembros, siendo la única organización intergubernamental mundial idónea para abordar materias aduaneras. El Grupo Consultivo del Sector Privado se formó con el propósito de informar y asesorar al Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, a la Comisión de Políticas y a las aduanas de los países miembros de la OMA sobre asuntos de comercio internacional desde la perspectiva del sector privado. El presidente actual de este grupo es el agente aduanal mexicano Francisco Jaime King Cancino, expresidente de Karen. Y a nivel regional, para América y el Caribe es el agente aduanal mexicano Alfonso Rojas González de Castilla, también expresidente de Karen. Muchas gracias, sean bienvenidos. A continuación, vamos a ver un mensaje que nos da el actual secretario adjunto de la OMA, el también mexicano Ricardo Treviño Chapa. Y posteriormente hablarán nuestros invitados. Adelante. Chapa, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas. Les saludo desde Bruselas, aquí donde está la sede de la OMA precisamente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hiciera el presidente de Karen, Luis Ernesto Rodríguez, para participar en esta conferencia anual de los agentes aduanales. Me hubiese gustado mucho acompañarlos presencialmente. En esta ocasión no he tenido la oportunidad de hacerlo derivado de otros compromisos en la agenda, pero con mucho gusto y es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes por esta vía. Saludo también, por supuesto, a mis compañeros, amigos, a quienes tuve el gusto de conocer ya hace tiempo, que seguramente se encuentran en el público, pero particularmente también a quienes me acompañan en esta sesión, en este panel, a Jaime King, que actualmente también es el presidente del Grupo Consultivo del Sector Privado aquí en la OMA, y por supuesto a Alfonso Rojas, que también, además de que ya lleva algunos años como miembro de este grupo de trabajo, también hoy se desempeña como presidente del Grupo Regional del Sector Privado de la OMA. Así que los saludo también a ambos y bueno, con el gusto y el honor de compartir con ustedes esta sesión. Algunos cuantos comentarios respecto a lo que viene trabajando la OMA, que es parte de lo que hemos acordado para esta sesión, y la relación de la OMA con el sector privado. Como muchos de ustedes sabrán, y les decía, bueno, pues la OMA cuenta con un grupo de trabajo precisamente enfocado para el sector privado, el Grupo Consultivo del Sector Privado, que se creó ya hace algunos años, si mal no recuerdo, en el 2005, y que sirve como mecanismo precisamente para adoptar la perspectiva y escuchar las contribuciones del sector privado en el trabajo que realiza la OMA. Como ustedes saben, la OMA se enfoca principalmente en desarrollar y mantener actualizados estándares internacionales, mejores prácticas, convenciones, instrumentos. También la OMA tiene como otros de sus objetivos el fomentar la cooperación internacional
y como tercer objetivo el fortalecimiento de capacidades, es decir, toda la parte de asistencia técnica y capacitación. Dentro de estas funciones tenemos, como ustedes saben, distintos grupos de trabajo. Ustedes sabrán muy bien que la aduana pues tiene una diversidad de facultades, obligaciones, responsabilidades que abarcan un gran número de temas, y por ello aquí en la OMA cada semana prácticamente tenemos distintos grupos de trabajo, y en muchos de estos grupos de trabajo se prevé que el sector privado pueda participar, pueda emitir su opinión, contribuir a las discusiones con nuestros 184 miembros, y de esa forma pues enriquecer el trabajo que se realiza en la OMA. Quiero resaltar que la OMA es uno de los pocos organismos internacionales que cuenta con este mecanismo para el sector privado, y que este grupo del sector privado es considerado como una mejor práctica dentro de los organismos internacionales, y que muchas otras instituciones han intentado replicar dentro de sus mecanismos de trabajo. Recientemente, en coordinación con este grupo de trabajo del sector privado, hemos trabajado para desarrollar la nueva estrategia, el plan estratégico de la OMA para los próximos 3 años, que acaba de ser aprobado en nuestra sesión de consejo hace unas semanas. Y dentro de esta nueva estrategia estamos identificando 3 áreas de enfoque. Una que es todo lo relacionado con innovación tecnológica para la automatización de aduanas, pero sobre todo para el análisis de datos. La segunda área de enfoque es toda la parte de aduanas y cadenas de suministro verdes, cómo las aduanas pueden contribuir a este objeto global de sostenibilidad para nuestro planeta. Y en tercer lugar, el área de enfoque de la modernización de la propia organización, que ha sido una demanda de nuestros miembros ya por algún tiempo. Dentro de estas áreas de enfoque, pues estamos desarrollando planes de acción, y desde la OMA buscamos que este grupo consultivo del sector privado pueda activamente contribuir a nuestras labores. En el primer lugar, obviamente nosotros vemos como parte de las soluciones tecnológicas y como parte del análisis de datos un lugar muy estratégico para el sector privado. Sin duda, hoy día la información, la mayor parte de la información proviene del sector privado. El Estado, el sector público, ha dejado de ser el monopolio de la información ya por mucho tiempo. Sin embargo, creo que al menos en materia aduanera y en materia de comercio internacional todavía no encontramos el punto clave o el balance para poder acceder a esta información y poder compartir la información entre autoridad y el sector privado. Es importante para lograr esto crear vínculos de confianza. Es importante realmente lograr que el sector privado y la autoridad tengan confianza entre sí para poder tener mayor transparencia y mayor acceso a la información de las cadenas de suministro. De esta forma, creo yo que habrá beneficios mutuos. Teniendo información, compartiendo información, las autoridades pueden hacer de manera más eficiente su trabajo para evitar infiltraciones del crimen organizados dentro de cadenas de suministro y facilitar a todas aquellas cadenas y todas esas operaciones seguras, por un lado, pero también para el sector privado esto vendrá con facilidades, vendrá con agilidad en los procesos, con predictibilidad, también predecibilidad, perdón, en la operación aduanera. En ese sentido, creo yo que hay beneficios mutuos para poder lograr desarrollar estándares que identifiquen los datos mínimos, la información sustantiva que se requiera para agilizar las operaciones de comercio exterior. El segundo punto va muy relacionado, el tema de aduanas verdes, cadenas de suministros verdes. Les decía que es tan amplia la gama de responsabilidades de las aduanas que ahora estamos poniendo un nuevo objetivo, que es la parte de protección al medio ambiente, por ejemplo, dentro de los objetivos aduaneros. Y en ese sentido, que es parte de la protección a la sociedad dentro de lo que hacemos, pues también es importante para nosotros poder clasificar y poder identificar
esas operaciones, esos bienes que son amigables y que, al medio ambiente y que pueden ser parte de la economía circular, por ejemplo, pues necesitamos nuevamente acceso a información, necesitamos transparencia, necesitamos visibilidad en la cadena de suministro. Y para eso creo yo que nuevamente se debe de lograr desarrollar estándares, se debe lograr desarrollar herramientas que permitan al sector privado compartir esa información de manera transparente, clara y con, por supuesto, nuevamente basado en la confianza, a sabiendas de qué se va a hacer con esa información para que la autoridad aduanera pueda dar trámite a este tipo de operaciones y dar facilidades, por supuesto, en su caso, para aquellas cadenas de suministro verdes y que fomenten la protección del medio ambiente global. Y en tercer lugar, bueno, la modernización de la organización, que es un tema muy sensible para los miembros y para, creo yo, para el mundo aduanero, en donde buscamos ser mucho más eficientes. Y creo que aquí el rol del sector privado será fundamental. Hacer un balance de qué se ha venido haciendo bien, dónde se puede mejorar, qué nos ha faltado hacer y creo yo sobre todo cómo fortalecer la coordinación y la relación con el sector privado. Debemos entender que el sector privado y las autoridades aduaneras, si bien probablemente hemos arribado al punto de hoy en embarcaciones distintas, hacia adelante vamos a ir juntos en el mismo barco. Y en ese sentido tenemos que ir de la mano, tenemos que ir hombro con hombro y en ese sentido tenemos que crear las bases que nos permitan en la OMA para realmente llevar a cabo los proyectos que necesitamos de manera conjunta y con esa base de confianza de la que ya he hablado y que refiere a que tanto el sector privado como autoridades aduaneras y en este sentido la OMA como un puente puedan realmente entender cuál es el rol de cada uno, hacia dónde vamos y realmente deslindar responsabilidades, pero sobre todo fortalecer la coordinación, la cooperación para alcanzar beneficios y objetivos comunes. En ese sentido, pues queremos, junto con la modernización de la OMA, buscar cómo modernizar también el trabajo que se realiza en el grupo consultivo del sector privado y cuál será el factor y la relación que juegue este grupo dentro de las labores que realiza la OMA en los siguientes años. Pues bueno, nuevamente quiero agradecer la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues espero que estas breves palabras de lo que estamos viendo hacia adelante funcione para que ahora Alfonso y Jaime puedan elaborar un poquito más sobre lo que ellos viven, sus experiencias aquí en la OMA, en los grupos de trabajo. Ellos ya tienen bastante tiempo trabajando con nosotros aquí de la mano y estoy seguro que tendrán algunas propuestas, contribuciones, sugerencias y seguramente también algunas áreas de oportunidad que puedan identificar para que en un futuro nosotros podamos seguir colaborando de la manera más eficiente y efectiva para el bien del comercio internacional y de las aduanas del mundo. Un saludo nuevamente desde Bruselas, les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto y sin duda espero ir programando para el próximo año saludarlos de manera presencial en la conferencia anual de CAREM. Muchas gracias, hasta luego. Agradecemos el mensaje del secretario adjunto de la OMA, Ricardo Treviño Chapa. A continuación, nuestros invitados nos presentarán la importancia del sector privado en la OMA. Muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos. La verdad es que a mí en lo personal me da mucho gusto estar en mi tierra, ahora en el estado de Veracruz, en este congreso, y lo hago con mucho gusto de participar con ustedes y poder compartir alguna de las experiencias y de los trabajos que hemos venido haciendo a nivel internacional. Doy también un saludo a todos mis colegas veracruzanos que están por acá y a todos ustedes también. Déjenme decirle que estos han sido un momento importante dentro de la Organización Mundial de Aduanas, porque como ustedes bien lo han vivido también con nosotros, estamos pensando que ya estamos saliendo de un tema de una pandemia sanitaria de COVID,
pero pareciera que cada vez vemos que se va alargando más. Y eso creo que ha dado un matiz muy diferente y una experiencia única que yo estoy seguro que todos deseamos que no se vuelva a repetir en nuestra vida, pero todos también queremos que salgamos y salgamos bien. Comenzando con esto, les quiero primero ilustrar un poquito de lo que es el grupo consultivo del sector privado. Dentro de la Organización de Aduanas, que es un organismo internacional con su estructura, con los trabajos, con un área definida, reconocida por las Naciones Unidas y todo lo demás, se había dado siempre un trabajo como autoridad. Sin embargo, derivado después de todos los ataques terroristas que se hicieron desde el 2001 en Estados Unidos, después los ataques que siguieron en tiempos subsecuentes en España, en Australia y en otros países, el tema del terrorismo era una actividad prioritaria que se tenía que combatir en el mundo. Y así es como comienzan a voltear a ver hacia el tema del movimiento de carga y ven las amenazas que puede haber cuando en un embarque se pudieran meter armas de destrucción masiva, productos químicos dañinos para los humanos, y de pronto que aparecerá un accidente mucho más grave que pudiera causar daño a ciudadanos en muchas partes del mundo. Con todo esto, las mismas autoridades llegaron a la conclusión que ya que el manejo de carga se hace por particulares, por gentes del sector privado, que era necesario que hubiera una coordinación y un trabajo conjuntos para poder trabajar en el tema de terrorismo, y así es como nace la idea en la Organización Mundial de Aduanas, que es el único organismo, como lo dijo Ricardo Treviño, que tiene ese consejo interno, que eso es lo que es el grupo consultivo, es como un grupo de consulta interno de la Organización Mundial de Aduanas, que lo formamos miembros que de manera voluntaria, no somos empleados de la organización, no somos voluntarios y cada quien cubre sus gastos, tiene sus reglas para rotar y para trabajar, pero que de alguna manera estamos para asesorarlos desde un punto de vista del sector privado. Esto a lo largo del tiempo ha sido muy productivo, ha sido de mucho alcance para poder mejorar, y a nosotros como parte del sector privado nos ha permitido también influenciar la toma de decisiones y las políticas que se toman a nivel mundial para que estos organismos y las aduanas del mundo entiendan cuáles son las necesidades, las prioridades y cómo se trabaja en el sector privado. Y esto ha sido muy relevante porque, a diferencia de lo que nosotros vivimos, no entendíamos en un principio qué tan distantes o qué tan lejanos estaban muchas organizaciones, muchas aduanas en el mundo, y dentro de la misma OMA no tenían un contacto ni constante ni muy elaborado con el sector privado. Y eso causaba que muchas políticas que ellos manejaban no necesariamente pudieran tener una efectividad, y ahí es donde hemos estado trabajando. El grupo se crea en el 2006 y dentro de este grupo había en aquel momento un secretario general de origen francés, Michel Danet, que ya unos años después ya terminó su periodo, pero él tuvo la visión con todos sus miembros en ese momento de entender que tenían que acercar al sector privado, y así es como invitan principalmente en sus inicios a organismos de carácter internacional, y poco a poco lo han únicamente, pero después lo fueron abriendo también a incluir tanto a empresas de todas partes del mundo y también a otro tipo de organizaciones regionales que pudieran alimentarlos a ellos. Déjeme decirle que el principio fue un poquito difícil porque era como una invitación donde todavía no había esa cercanía y esa confianza, pero sí había una necesidad de que teníamos que trabajar juntos, y así es como arrancamos. Se fueron dando muchos temas. El enfoque principal fue trabajar en el
en el marco de seguridad SAFE, el SAFE de la OMA, para poder ver temas del operador económico autorizado principalmente y cómo podríamos entender o cómo lograr certificaciones para que todos aquellos operadores que pudieran calificar adoptando las mejores prácticas que en ese momento ya se podían identificar, pudieran tener cierto tipo de beneficios para poder lograr tener una seguridad mayor en el manejo de la carga. Y así es como sale esto. Ha habido altas y bajas, algunas veces ya en últimas fechas nosotros sentimos que después de tantos años que ya van más de, yo quiero pensar unos 16 años que tenemos el marco SAFE, tendríamos ya que replantear algunos de los beneficios que ya deberían a lo mejor ser dados a toda la comunidad de comercio exterior, no únicamente a los autorizados, pero que debería haber nuevos beneficios que todos pudiéramos tener cuando cumplamos con ciertos estándares para operar. Y en eso todavía ese es un proceso que creo que se va a dar y se va a dar de manera constante. Dentro de todo esto, yo creo que comenzamos a tener también otras actividades adicionales, por ejemplo, de estar trabajando únicamente en temas de carga, temas de certificaciones de los operadores económicos autorizados, de cómo se iba a dar todo este tipo, estos beneficios que nos estaban dando. De pronto llega en el 2008 la crisis financiera, que ustedes también recordarán que afectó a todo el mundo con esa quiebra de estos bancos, principalmente el Banco Lehman allá en Inglaterra, en el Reino Unido, y con toda la crisis que se dio. Y entonces comenzamos también a trabajar en otros aspectos diferentes a la seguridad. Y uno de los puntos principales que nos tocó trabajar con ellos es decirle, oiga, ahorita yo sé que viene una crisis financiera, hay una recesión, comienzan a haber ahorita problemas en la cantidad y en los volúmenes de carga que se manejan, el mundo está entrando y está frenando la actividad económica. Y si las aduanas ahorita y los países buscan cubrir esa pérdida de ingresos, de esos ingresos tributarios, con nuevos impuestos, con nuevas auditorías, con otros temas para ver cómo levantan su recaudación, van a tener el efecto contrario, porque ahorita lo que deberían de estar haciendo es promoviendo al sector privado, dando mayores facilidades, dándonos la oportunidad de que la actividad económica se reactive por sí sola, y eso es lo que va a lograr que salgamos de la crisis como mundo, como país, y que esto se vaya haciendo. Y la verdad, se preparó un documento muy importante que después fue circulado por la OMA a todas sus aduanas, recomendándoles que no fueran a incrementar este tipo de auditorías con fines recaudatorios. Y eso nos acercó mucho, logramos tener una muy buena comunicación. Y de entre las recomendaciones que se le dieron, porque nosotros vivimos principalmente de darles documentaciones, preparamos escritos, preparamos estudios, preparamos propuestas, de decirle, mira, ¿qué esperamos nosotros de la crisis como sector privado para poder salir de ello? Primero, que haya transparencia. Pónganme las reglas claras, no me inventen ahorita nuevas reglas, no me las cambien, pero tenemos que trabajar y entender todos qué es. Otro, tiene que haber predecibilidad. Queremos llegar y habíamos visto que de pronto había cambios, que podía haber criterios diferentes al llegar a una aduana. Entonces decíamos, queremos que haya reglas claras para que todos podamos operar sabiendo lo que tenemos que cumplir. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, es decir, que tenemos que trabajar de manera coordinada para ver cómo podemos facilitar, pero el tema para salir de la crisis es la facilitación. Y con esto también que pueda haber eficiencia. Queremos que haya eficiencia, por favor no nos vayan a reducir, no nos vayan a retrasar la carga, no hagan todo lo contrario. Ahorita lo que tenemos que hacer es que todo se mueva rápido para que pueda haber eficiencia. Y creo que fue un documento también que tuvo mucho impacto en las aduanas. Con esto hemos seguido avanzando y ahorita un tema que fue muy relevante y que nos acercó mucho con la Organización Mundial de Aduana fue el tema de la pandemia de COVID. Como ustedes sabrán, este fue un tema que nos llegó de sorpresa y fue declarado en abril del 2020, cuando hubo la pandemia, y el grupo sector privado, 3 semanas después de haberla declarado, comenzamos a tener juntas constantes con la Organización Mundial de Aduanas y sus directivos. ¿Cuáles eran los temas?
Creo que algo que aprendimos en ese momento y que hasta el momento nos ha sido muy útil es entender que la información que recibía la Organización Mundial de Aduanas no crean de sus miembros, no crean que era muy fluida. Cada país se tardaba en estarles informando cuáles eran los problemas que podía haber en ese momento que impactaran el tema de la pandemia. Principalmente en sus principios no había vacunas, todo era nada más tratar, estaban buscando el manejo de respiradores, el manejo de los productos, los geles sanitarios, los medicamentos para tratarlos que después ya se estaban recomendando, y para distribuirlos a todo el mundo era un tema complicado. ¿Qué había pasado también? Un tema que aquí también se aprendió y lo tenemos ahorita muy claro, es que las organizaciones internacionales entre ellas no necesariamente se hablan. La primera organización que comenzó a tratar temas de COVID es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, señores, para que haya prioridad en el manejo de todos los productos que van a ir a atender la pandemia, los demás productos no pueden pasar. ¿Qué pasa? Que hay países, algunos muy pobres, dependientes de alimentos de otros países para poder vivir normalmente, y de pronto le dijeron, oye, no puedes pasar comida, nada más puede pasar todo lo prioritario para el COVID. Entonces decían, oye, bueno, no te vas a morir de COVID, pero te vas a morir de hambre. Entonces, si quiere acercarse con ellos, que sí lo hizo la Organización Mundial de Aduanas, para plantear esto y hacerles sensibilizar los que tenían que entender que aunque habían que hacerlo de manera prioritaria, mover todo lo de la pandemia, pero también tenían que permitir que el resto de las mercancías fluyeran por las aduanas. Casos que se dieron también, por ejemplo, otro país que no cerró sus puertos para recibir carga, pero paró todo el transporte interno. Y ustedes saben que sin transporte interno los puertos no van a mover, se van a congestionar y ahí van a estar. Ese es el tipo de detalles que al final la OMA lo hizo muy bien, trabajando con la Organización Mundial de la Salud. Se emitieron criterios arancelarios a nivel 6 dígitos, a nivel internacional, para que pudieran para que pudieran clasificar si no hubiera después las discrepancias entre los cubrebocas, el gel sanitizante y muchos de los medicamentos que se manejaban. Y también, por otro lado, otro de los temas que se dieron dentro de esto fue el tratar de frenar ciertas interpretaciones que hubo en aquel momento. Les pongo varios casos. De pronto decían que las gentes que se movieran de un país a otro tenían que entrar en aislamiento por 10 días hábiles, 2 semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que de pronto en un país aterriza una tripulación de un avión que traía mercancía para tratar la pandemia, y de pronto le decían las autoridades de ese país, señores, ustedes aterrizaron, ya están en territorio de nosotros, así que tienen que aislarse la tripulación de los aviones 2 semanas antes de que pueda regresar al extranjero. Oye, pero si yo estoy bajando aquí del avión, nada más estoy 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas que vamos a estar aquí y vamos a regresar, pues ¿por qué nos obligan a hacer esto cuando tenemos también la urgencia de tener que regresar para poder hacerlo y llevarlo a otro país? Y eso al principio fue un problema que afortunadamente con los días se fue arreglando, pero nada más era para ilustrarles el tipo de crisis que estábamos viviendo en ese momento, y muchos de estos temas fueron reportados por el grupo del sector privado a la Organización Mundial de Aduanas. Nosotros éramos los que les llevábamos temas cruciales. Comenzamos a detectar en Asia, por ejemplo, que había algunos temas ya de contenedores que no fueron los que originaron al final el problema de contenedores grave, pero de que estaban, como no permitían que se movieran mercancías no esenciales, los contenedores vacíos se quedaban en puerto y en los puertos donde no deberían estar, y al principio comenzó a hacer ya una descompensación en temas de contenedores en algunas regiones del mundo. Por el otro lado, una vez que se dio todo esto, pues ya vino el tema de las vacunas. El tema de las vacunas ya se da un año después, comienzan el 1 de enero del 2021, y ese fue otro tema de distribución. Ahí el grupo del sector privado, que entre sus miembros, ahorita les voy a leer la lista de los miembros que hay, para este año estaban 2
organizaciones que eran relevantes para esto. Una era FIATA, que es la organización de todas las líneas aéreas, y otra es el IRU, que es la Unión de Carretera Internacional. Y ellos son los que movían principalmente vacunas, una por la parte aérea y otra por la parte terrestre. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que de pronto estábamos detectando que había ciertos detalles, sobre todo en ciertas partes. En África, por ejemplo, que hay poca infraestructura frigorífica para mover vacunas, y máxima algunas vacunas que tenían que estar hasta menos 80 grados centígrados, era muy complicado. Entonces ellos no tenían la infraestructura y tenían muchas dificultades para moverlo y llegar a tiempo. En otros temas como estos estábamos monitoreando y periódicamente comenzamos a informar a la Organización Mundial de Aduanas los problemas, y ellos ya inmediatamente entraban con sus contrapartes para poder ir agilizándolos. Y como esto se ha estado dando bastante, yo creo que ahorita estamos todavía en pandemia, pero aún así sentimos también que ya hay medidas sanitarias relajadas. Yo creo que ya vemos que hay menos agresividad en esta enfermedad, pero también no sabemos qué es lo que va a pasar en estas nuevas etapas, que estoy seguro que todos queremos que acaben, pero todavía sentimos que van a llevar un tiempo. Nosotros hemos manejado algunos documentos de los relevantes últimos que se hicieron. Se generó un documento hablando de la reactivación económica post-pandémica. Ese yo creo que es uno de los planteamientos que presentamos ahora en junio en la Organización Mundial de Aduanas, y aquí lo que vemos es que durante la pandemia se han dado varios actos o varias situaciones que han sido muy relevantes. Primero, ha habido un uso intensivo de las tecnologías de comunicación y de información. Ese es un hecho. Ya todos hablamos con lenguaje de, vamos a hacer una llamada Zoom o una reunión de Zoom. Hablamos de muchos temas, y creo que se ha utilizado la tecnología como nunca se había hecho en estos 2 años que ha durado. Y eso es impresionante. Pero también es otro tema, que ese empuje que se ha dado al uso de la tecnología no ha venido de los gobiernos, ha venido de la gente, de la parte social, que lo hemos usado a todos los niveles, las familias, los hemos comunicado, lo hemos hecho, pero no ha sido un esfuerzo de los gobiernos. Los gobiernos sí han hecho su parte, que es que han relajado en muchos tiempos sus medidas, han tomado medidas. En México entiendo que sobre todo las más notorias han sido en la parte de la Secretaría de Economía, la tramitación de permisos, se dieron muchas facilidades. Sin embargo, estamos detectando que a nivel mundial ya algunas de esas medidas se tomaron bajo medidas emergentes y tienen una vigencia, y ya algunas las están retirando. Sentimos que si son medidas que han sido probadas, que el sector privado ha dicho muchas veces que el uso de la tecnología es una parte importante para poder realizar nuestro trabajo en las aduanas y en el comercio internacional, que se vaya a perder esa inercia y esa oportunidad que hemos tenido de ya probarlas y ver que funcionan, sería muy lamentable que esto pasara. Y esa es una de las recomendaciones que le estamos dando, y la Organización Mundial de Aduanas se ha sumado con nosotros para recomendar a sus asociados, a sus miembros, que lo hagan. Esperamos que así sea. Y por el otro, yo creo que lo que creo que es importante ahorita es que podamos seguir trabajando con ellos en el programa. Hay mucho, yo creo que un tema muy relevante que también se ha dado en los últimos años es que se han creado 3 grupos regionales dentro del grupo del sector privado, y hay uno que tenemos que cubre la parte de Asia-Pacífico, que es una región muy grande. Hay otro grupo que parte en la parte del sur y el este de África, que es la parte de abajo, y otro que está en las Américas, que está aquí a cargo de Alfonso Rojas, y que nos hemos coordinado muy bien para todos los trabajos. Entonces yo confío que con esto tenemos todavía una área de oportunidad muy grande, y hemos trabajado, sentimos que hemos avanzado mucho con la organización, y pues le reitero con esto mi
agradecimiento a ustedes por el apoyo que nos han dado Alfonso y a mí. Yo creo que como agentes aduanales mexicanos y también agentes aduanales a nivel internacional, pues es un orgullo poder participar y regresar un poquito de lo que tanto que nos ha dado estas actividades y esta profesión en lo que podamos para la mejora de todo lo que es el comercio internacional. Para terminar, les quiero comentar nada más la lista para que ustedes dimensionen que el tipo de miembros que hay ahorita en nuestro grupo consultivo del sector privado. Tenemos a la Asociación Americana de Importadores y Exportadores de los Estados Unidos. Tenemos al Grupo Regional del Sector Privado de las Américas. Aquí Alfonso yo creo que les va a platicar ahorita de ellos. Tenemos al Grupo Regional del Sector Privado de Asia-Pacífico, que cubre todo lo que es Asia, más la parte de Nueva Zelanda, de Australia, y tiene una cobertura muy grande. Tenemos al Business Anti-Smuggling Coalition, que ahora es Business for Secure Commerce, y es el que trabaja en temas de seguridad. Una compañía que entiendo es dominicana, Brugal. Sí, Brugal & Company, que son productores de ron o comercializadores de ron. Hay la Cámara de Comercio de Ceilán, una organización europea que se llama Digital Europe, que se dedica a promover el uso de información digitalizada en Europa. Está el grupo del sector privado de la región de este y sureste de África. Es la tercera región que tenemos con un grupo regional. Un expedidor de carga Expeditors. Tenemos la Federación de Centroamérica y el Caribe, que es de Centroamérica. Tenemos a la Federación Internacional de Expedidores de Carga, FIATA. Tenemos a una compañía de Nueva Zelanda que es Frontera, y Frontera es el principal o uno de los principales comercializadores de cárnicos y lácteos en el mundo y representa el 35% del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda. Tenemos a las mensajerías, al Global Express Association, tenemos a la Asociación de Líneas Aéreas IATA, tenemos a IBM, a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Tenemos a la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes Aduanales, la IFCBA. Tenemos a un expedidor de carga que es pequeño, que se llama Indelox. Tenemos a una organización europea que se llama International Port Community Association, que es la Asociación de Comunidades Portuarias Internacionales. Tenemos a los transportistas, la Unión Regional Internacional de Transportistas, un productor de llantas de China que se llama, no, discúlpeme, hay un productor de alimentos que se llama Li Kum Ki, la naviera más grande del mundo, que es Moller-Maersk, la Asociación de Expedidores de Carga de Marruecos, Xylum Group, que es un fabricante de llantas de China, una compañía de productos químicos de Bélgica que se llama Solvay, la Asociación de Expedidores de Carga de Sudáfrica, el Consejo Regulatorio de Tequila de México, y con eso terminamos los 28 miembros que hay. Con esto les agradezco su atención y aquí les paso el micrófono a Alfonso para que él continúe. Gracias, Jaime. Fíjense que si hace 6 años alguien me hubiera dicho, va a estar un mexicano y agente aduanal presidiendo el grupo del sector privado para la OMA, y va a haber un grupo regional y va a haber otro agente aduanal mexicano, y además el secretario adjunto de la OMA va a ser un mexicano, un funcionario, la verdad es que yo no hubiera creído. Hay un dicho que dice, empieza por lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Y aquello que se veía imposible,
la verdad es que yo ahorita que hablaba Jaime, hacía el tiempo para atrás y decía todas las que hemos pasado para estar donde estamos y para que el gremio de los agentes aduanales esté representado. Jaime, a través de la ICBA, con mucho tiempo antes entró. Yo era presidente de ASAPRA y me acuerdo que en una asamblea dijeron, es que ASAPRA, que es el que aglutina a los agentes de aduana de Iberoamérica, entonces es que ASAPRA tiene que tener una silla. Y ahí me di la tarea de ir a conseguir la silla, 3 años me tardé. Y después de que alguna vez me dijo Sergio Mujica, no, en julio ya se aprueba tu admisión de ASAPRA. Y llegamos a julio bien emocionados y no. Y entonces, ¿cómo? ¿Tú quedaste? No, pues alguien se opuso, fíjate que ya hay agentes aduanales ahí representados, y largas. Y prepararnos para el siguiente año. Bueno, así fueron 3 años, logramos tener una silla como ASAPRA. En ese momento digo, bueno, creo que lo más importante es aquí y apoyar al sector de los agentes aduanales de Iberoamérica en ese entonces. Y esto fue 2017. Al año siguiente se estaba promoviendo ya a través de un diagnóstico interesante que decíamos, bueno, en la OMA, el sector privado, de aquí a que llegamos a nuestra realidad de América, de México o de cualquier país, porque a veces estábamos discutiendo temas de otras regiones y dedicándole mucho tiempo, mucho estudio, muchos papers que nos daban para poder analizar. Entonces dijimos, tendríamos que aterrizar algo similar para la región de América. La primera en lograrlo fue Southeast Africa, la segunda, que es la única que tiene el continente completo, fue América. Entonces, armar el grupo regional del sector privado fue hacer desde términos de referencia, que son como los estatutos, para que nos avalaran las aduanas. Se los dimos a todos los directores de aduanas de toda América y el Caribe y todos tenían que estar de acuerdo. Cuando ya se iba a aprobar, me acuerdo que fue Asunción 2019, y llegamos y sale Estados Unidos con algunos comentarios, salen algunos países, se echa para abajo todo, trabajo de año y medio y no aprueban los términos de referencia, los estatutos. Y era importantísimo que aprobaran las aduanas los términos de referencia, porque si no iba a ser un grupito que ni quien te iba a hacer caso. Bueno, volvimos a trabajar, llegamos al 2019 en la asamblea de la OMA y ya logramos que se aprobara y se creara el Grupo Regional Sector Privado. En ese entonces, inmediatamente a los 6 meses, entramos en pandemia. Y qué importante fue en pandemia, porque el Grupo Regional Sector Privado es el interlocutor del sector privado con todas las autoridades aduaneras de América. Entonces, problemas que teníamos en temas de pandemia con los esenciales, no esenciales. Costa Rica de repente dice, yo le cierro la frontera a Nicaragua y no pasa ni un chofer porque todos están contagiados. Entonces, andar ahí negociando que se permitiera al autotransporte cruzar la frontera de Nicaragua a Costa Rica. Después dice, bueno, entran, pero se van ahí a un recinto fiscal y se salen. Descargaban, se generaban costos adicionales. Uruguay era el segundo país con mejores números en la pandemia después de Nueva Zelanda, porque Uruguay cerró, un país muy chico, cerró sus fronteras, pero dijo, ni un chofer extranjero entra aquí. Y la aduana con Brasil, pues son los transportistas brasileños, pues no entran. Entonces no había transporte para la carga. Pero bueno, fue interesante ver y a lo largo del camino cómo desde el Grupo Consultivo del Sector Privado se pudo presionar que las aduanas en todo el mundo siguieron operando. Hubo coordinación del sector privado y ya terminando pues, la pandemia, bueno, y después procesos electorales, llega Jaime. El proceso electoral, se vota por Jaime por una labor que había hecho pues, durante ya varios años. ¿Cuántos años, Jaime, estuviste? Desde el 2010 al 2022, y en el 2022 se hace presidente. Y entonces, hoy por hoy, lo que siento es que estamos en un lugar privilegiado. O sea, privilegiado porque la figura del agente aduanal no podía estar mejor representada. A nivel mundial, los agentes aduanales de México, en el cargo de Jaime King, y lo digo yo que estoy ahí y lo veo, y doy testimonio de eso,
porque a veces todo esto se reconoce en muchos lados. Y la verdad es que yo le agradezco a Carmen, a Luis Ernesto, que nos dé la oportunidad de platicar todo lo que está pasando allá, porque lo que sucede en la OMA se va a replicar en América y se va a replicar en México. Dentro del grupo regional, ya entrando a cosas muy prácticas del grupo regional, nosotros decidimos meternos solo a 5 temas. Dijimos, no podemos abordar todos los temas que son aduaneros, vamos a escoger 5. Escogimos ventanilla única para evaluar las ventanillas únicas de la región de América, y pues nos damos cuenta que México, si no es la mejor, esta está en el top 3 de las ventanillas únicas, a pesar de todo. Y a pesar de lo que nos platicó José Marcos hoy, de todo lo que estamos viviendo entre el SAT y la ANAM para efectos de los sistemas. El segundo tema es el operador económico autorizado. Después de Estados Unidos, el que tiene más operadores económicos autorizados es México, en toda América. El tercer tema tiene que ver con el acuerdo de facilitación de comercio, que se cumpla y existan los comités nacionales en busca de la facilitación de comercio, que aunque la ventanilla y el operador económico están dentro del acuerdo, eso los vemos aparte. Número 4, el Time Release Story, que es un tiempo de estudios de levante de las mercancías. Ese estudio que participa el sector privado. Ese México sí lo hizo, sin participación del sector privado, pero hizo el estudio. Lo que estamos impulsando en toda América, eso fue en el sexenio anterior. Lo que estamos impulsando es que participe el sector privado en ese estudio de despacho de las mercancías. Y por último, el tema de ética y transparencia. Nos abocamos, todo este año llevamos con temas de ética y transparencia. Hay un comité de integridad en la OMA, le pedimos asistencia, nos dio asistencia y firmamos hace un mes en la Comisión Política de la OMA el sector privado de América y el Caribe con las aduanas de América y el Caribe, un memorándum de entendimiento en prácticas anticorrupción y transparencia en procedimientos aduaneros. Y hoy en la mañana que escuchamos a Pepe Domínguez Muro, que con Pepe he tenido buena comunicación, cómo vamos allá, y la verdad es que México pues, va a agarrar un liderazgo importante, porque lo que se quiere es que los diferentes eslabones del sector privado trabajemos en temas de códigos de ética, convenios con las autoridades, y hoy lo que vimos por parte del Comité Ejecutivo Nacional de plantear a la ANAM ese convenio de transparencia y ética es increíble, increíble. Y entonces, bueno, la idea es que en los diferentes sectores y diferentes aduanas se vaya implementando. Me da mucho orgullo que México toma liderazgo en este momento y creo que es una llamada a todos los presidentes de asociaciones y a los agentes anales de tenemos que apoyar esos proyectos que tienen un marco regulado en la Convención de Arusha. Estoy seguro que nos va a dar, es mejor que venga la inquietud por trabajar con ética y combatir la corrupción del sector privado a que venga de las aduanas la iniciativa. Vale mucho que el sector privado tenga la iniciativa y México la toma y el grupo regional del sector privado la toma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos con ese memorándum de entendimiento? Una vez al año vamos a tener que ir a Bruselas a informar qué hicimos del sector privado y qué hicieron las aduanas de la región. Es parte del memorándum. Entonces, cada año vamos a ver qué aduanas hicieron algo y qué aduanas no hicieron nada. Entonces, este tema de que México se logre hacer, pues ya México lo va a poner en una posición importante porque Karen y la ANAM firman este memorándum de entendimiento. Se dice fácil, es complicadísimo y requiere mucha observación y mucho seguimiento. No es nomás firmar una carta de intención y ahí está, sino tiene que haber compromisos muy específicos. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto y eso es con lo que terminamos hace un mes en el grupo regional. Agradezco mucho la participación de todos ustedes, poder platicarles todo esto y creo que tenemos que sentirnos muy halagados de que Jaime King es el que liderea todo el sector privado en el mundo. La verdad es que las broncas que pasan por ahí, yo nada más me quedo con las de acá más cerca, pero yo creo que la figura de la gente aduanal en las aduanas y en la OMA
está muy bien posicionada y no solo ha sido improvisada, porque para esto tiene que haber continuidad y tiene que haber congruencia. El actuar de Jaime o mi actuar en esos para tener lo que tenemos hoy. Entonces, yo me siento muy halagado y qué bueno que pudimos platicarlo y que supieran de esto que está pasando, que pasa de repente muy lejos y no andamos informando ni mandando informes a nuestros colegas, pero esa es la realidad del trabajo que se da. Muchas gracias, por mi parte es todo. La verdad es un honor y un privilegio contar con expresidentes de confederación, agentes aduanales que nos representan a nivel mundial. La labor que ustedes hacen, siendo nuestros oídos, nuestros ojos, poniendo en alto la figura del agente aduanal, es invaluable. Muchísimas gracias y qué mejor de gente tan conocedora, tan experta como son ustedes dos. Felicidades, cuidando siempre el interés, hablando de temas tan importantes como la figura del operador económico autorizado, la continuidad en el flujo del intercambio comercial en estos tiempos de pandemia o de guerra. Entonces, la cuestión de la tecnología y todo lo que se está haciendo, así como también fortalecer las buenas prácticas del comercio. Felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pedimos por favor al presidente de CAREM, Luis Ernesto Rodríguez Gil, si nos acompaña para hacer entrega de un pequeño reconocimiento tanto al agente aduanal Francisco Jaime Quín Cancino, presidente del Grupo Consultivo del Sector Privado de la OMA, como al agente aduanal Alfonso Rojas González de Castilla, presidente del Grupo Regional del Sector Privado de la OMA para América y el Caribe. Les pedimos que no abandonen la sala. Vamos a pasarles un video de uno de los patrocinadores de Por Laredo, en lo que los diputados y senadoras también van tomando sus lugares ya en el podio, y comencemos con el último panel de la tarde.